Bien, hablamos de elecciones, ya estamos pronto. Faltan unos cuantos días para ir el día domingo y hacer nuestra votación respectiva, ¿no es cierto? Para hablar de este tema, estamos ya con Israel Quino, está en el estudio junto a nosotros, el abogado constitucionalista. Israel, muy buenos días, muchísimas gracias por atender como siempre nuestra invitación y bienvenido al programa. Agradecido por la entrevista, estimado Robin, cordial saludo a la audiencia de Dale Vuelta a la Moneda. ¿Cómo analiza Israel en la actualidad? Ya se ha presentado por C.S. Mori una última encuesta, ¿no? Porque esa es la última, no creo que haya más, no creo que lo hagan hoy ni mañana, ya es difícil, complicado. ¿Cómo analiza Israel el tema de esta última encuesta presentada por C.S. Mori? Sí, en realidad son 4 empresas, Robin, ¿no? Ipsos, C.S. Mori, Jubileo y Mercados y Muestras. Y hasta el domingo era la última posibilidad de mostrar la proyección de voto. No hay otra permisibilidad electoral para que alguien pueda proyectar la intención de voto o por lo menos la proyección de votos válidos. Existen, ¿no? 3 variables, estimado Roy, para analizar este tema de la última encuesta. Primero, la proyección de la intención del voto, la variabilidad electoral y el voto válido. Respecto a la proyección del voto, por cómo está, por cómo se ha tomado las radiografías en los últimos 4 relevamientos de información estadística, en el último, ¿no? El reciente de este domingo, están a 0.9% de ganar en primera vuelta el movimiento al socialismo. Si esta proyección de voto se mantiene así, indudablemente habría un ganador en primera vuelta en el país, que sería el candidato Arce. Si analizamos desde la variabilidad electoral, existen por lo menos 3 factores. El primero, respecto al voto en el exterior, que definiría ese 1% restante. El voto cruzado, por supuesto, en las circunscripciones uninominales y en virtud a lo que ocurre en los departamentos. Y también habrá que considerar que en los departamentos en los que, por ejemplo, gana el candidato Mesa y gana el señor Camacho en Santa Cruz, el margen de error del relevamiento departamental es superior al 6%, ¿no? Entonces todavía hay un margen de error volátil en las intenciones de voto departamental. El cuarto elemento, por supuesto, los que van a definir esta elección, los indecisos, que son más del 12%. ¿Qué ocurre con los indecisos? Los indecisos generalmente votan a ganador, o reafirman el voto en virtud de la polarización, como esta encuesta está, en virtud de la polarización de la encuesta de la elección presidencial, que puede, por supuesto, incidir con mayor preferencia al candidato Carlos Mesa. Y lo que sí estoy prácticamente seguro, estimado Robbie, es que el candidato Camacho va a tender a bajar todavía en razón de esta dinámica denominada el voto útil. Pero estamos ya en una fase de una encuesta, de una elección prácticamente cerrada. El tercer elemento, decíamos, la proyección del voto válido. Si bien los indicadores de las encuestas tienen estos parámetros, este tipo de números, y se comparten, ¿no? Porcentajes, ¿no? Razón del primero, del segundo y del tercero, si restamos los votos nulos, blancos, los que no valen, en la proyección del voto válido se superaría ese margen del 10% en razón de la primera variable, pero en razón de la segunda variable compartida estaríamos ingresando en un balotaje presidencial en el país. Lo que vale son los votos que se cuentan. Declinó la señora Áñez, declinó el señor Quiroga. Formalmente entiendo que también lo va a hacer ADN, ¿no? Jurídicamente lo presentará el Tribunal Supremo Electoral, pero no son relevantes porque no afectan a la votación nacional, que prácticamente, por lo que ya conocemos en razón de los estudios de encuesta, estaría cerrada, polarizada entre el candidato Arce y Mesa. ¿Qué podemos hablar, por ejemplo, de la renuncia del señor Tuto Quiroga? Y lo decía ya Israel, no afectaría mucho. ¿Es cierto aquello? Porque la gente piensa que sí podría variar un poco aquello tras la renuncia del señor Tuto Quiroga. Sí, si bien ha sido, ¿no?, saludada, tal vez
también una decisión política Perdón, adecuada. Israel, y es como dicen, yo he estado escuchando, cada uno que viene bajándose de esta carrera dice que lo hace por la patria, que por, no sé, por ayudar a la democracia, a recuperar, que, bueno, utilizan varios términos. ¿Es cierto así? Así se ve, ¿no? Si ADN no se baja, va a perder la personalidad jurídica. Si no se bajaba Tuto, estaba en riesgo también su alianza, ¿no? Porque está el MNR ahí. Exacto. Entonces, quienes en todas las muestras ni siquiera han llegado al 3%, que es el mínimo que se exige la norma, entonces están obligados a bajarse, ¿no? Porque van a ser sancionados. Claro, ¿no? y además económicamente, económicamente, ¿no? van a ser sancionados. Entonces, ese cálculo, por supuesto, que es político, más allá de patriótico, ¿no? Y cálculos fríos, ¿no? Además son pues números reales, ¿no? Por más insistencia que se haga, por supuesto saludable el tema del debate presidencial, donde se ha lucido el señor Quiroga, eso por supuesto de lejos que ha sido así, pero las estadísticas, la intención de voto, el pueblo tiene ya una preferencia marcada, dos candidatos polarizados. ¿Qué ocurre con el señor Camacho? El señor Camacho, de ser un total desconocido en noviembre del 2019, hoy es el líder de la tercera fuerza política más importante del país. Entonces, que si se baja es, si no improbable, imposible. ¿Por qué? Por su proyección política. Entonces, no lo va a hacer el señor Camacho, no se va a bajar de la candidatura. Va a mantener su tercer lugar porque le va a permitir, entre otras cosas, negociar la presidencia en diputados, la presidencia en senadores, que le va a hacer, va a generar el denominado voto de oro. Pero yo te pongo un ejemplo, Roby. Hace 2 legislaturas, el MAS tenía empantanado el Senado. Y le dieron la presidencia al senador Villavicencio de Unidad Nacional por Pando. Con la presidencia en Unidad Nacional, el MAS gobernaba el Senado. Y generaba, no, porque tenía diputados, claro. Presidencia en diputados, le faltaba el Senado, pero le dio la presidencia a Unidad Nacional y extrañamente por los fenómenos políticos que ocurren en los acuerdos, gobernaba sin ningún problema en el legislativo, ¿no? Sí. Entonces, tampoco es garantía que senadores, ¿no?, de otras fuerzas políticas, si bien pueden llegar por otras fuerzas políticas, llegado el momento pueden generar gobernabilidad por acuerdos políticos internos, en virtud de qué intereses, por supuesto democráticos, pero siempre va a ser sugestiva ese tipo de alianzas. Es cierto, totalmente, ¿no? Me voy a la siguiente consulta, Israel. Tú lo decías, ha aparecido de la nada el señor Camacho, aparece de pronto y ahora se ve en un tercer lugar. Haciendo un análisis, obviamente el tuyo, ¿proyecta Camacho a quedarse como tal vez un líder de aquí, a ver, solamente a 5 años, digamos, 5 años? ¿Proyecta como tal vez un personaje que pueda ir trepando más y más en la política? Indudablemente. Si hay ganador en primera vuelta, el calendario electoral dispone que hasta la segunda semana de noviembre ya haya transmisión del mando presidencial. Una vez que haya transmisión del mando presidencial, la ley dice que 2 días después se convoca a elecciones subnacionales, alcaldes y gobernadores. El señor Camacho, sin pestañear, gana la gobernación de Santa Cruz y tiene 5 años de vigencia política de un empoderamiento regional oriental que indudablemente el siguiente 2025 puede tener una posibilidad mayor a una aspiración presidencial. De momento sí, es un líder emergente, de ser un completo desconocido en noviembre del 2019, hoy es el líder de la tercera fuerza política más importante del país. Camacho, por supuesto que es un accidente electoral, que hoy está teniendo un rédito político importante, igual que la señora Áñez, es un accidente político, ¿no? Pero con sus errores y con todo, no supo llevar la transición. Pero cuando se reconstruye el poder, hay que mirar hacia adelante. Indudablemente el señor Camacho puede tener serias expectativas de aquí a 5 años. Y en un par de meses, ser el potencial candidato futuro gobernador de Santa Cruz, indudablemente. Puede seguir los pasos de Costas, ¿no? Sí. El efecto Costas, sin embargo, no se ha nacionalizado, no es un líder nacional, ¿no? Pero ha generado un liderazgo oriental importante que no ha salido de Santa Cruz, quizás con demócratas hasta Beni y una fracción por Cochabamba, ahí, ¿no? De Cochabamba con alcalde Leyes, pero más nada, pero quizás el efecto Camacho tenga otra razón de ser, otra naturaleza de ser, por su liderazgo, porque es joven y además va a tener de 1 año de su existencia en la vida política, cuando menos más de 3 senadores, y eso es sumamente importante, una bancada minoritaria pero representativa en diputados, por supuesto que es un éxito electoral. Bien,
A ver, si en estos días se bajan el señor Mamani es, ¿no?, el otro candidato, y vendría, bueno, estaría Chi también de por medio, Chi, Mamani y la señora Bayá, que sigue en carrera según ella, ¿no? Y no sé si eso es legal, está bien todavía, Israel, te hago la consulta, pero ya no tendría incidencia en que ellos renuncien a su candidatura o se bajen. En absoluto. En el caso de ADN, el delegado político acreditado ante el Tribunal Supremo Electoral es quien jurídica y formalmente puede declinar. ¿No? El candidato presidencial puede mantenerse, puede arguir que continúa en carrera, que está en su derecho, pero es el delegado político quien formalmente dice al tribunal declinamos, ¿no? En términos estrictamente jurídicos. Pueden hacerlo, sin embargo va a ser poco relevante que se decline ADN o que decline el candidato Mamani, por ejemplo, ¿no?, de Feliciano Mamani, que por supuesto también ha sido un actor, ¿no?, de emergencia y además ha mostrado una valentía respetable, por supuesto, en el debate presidencial, que puede emerger en un liderazgo regional, por supuesto también en Potosí, pero tampoco va a ser relevante de que ellos continúen en la carrera presidencial. Tal vez lo que el señor Chi defina, ¿no?, pero tampoco lo va a hacer, ¿no?, porque es un candidato de la ultraconservador y tiene su fracción de seguidores, difícilmente va a bajarse de la carrera presidencial. Esto se define entre el primero, el segundo, a la presidencia, y el tercero respecto a la gobernabilidad política, en la que ya hay que pensar tras el domingo 18 de octubre. Porque después del domingo, Roby, ya se estructura la asamblea. No hay segunda vuelta para diputados y senadores, ahí se reestructura el poder. Automáticamente eso ocurre, ¿no? Sí. Automáticamente. En los uninominales, por un voto gana un diputado en la circunscripción. Plurinominales, la votación representativa del voto al presidente. Senadores, la votación proporcional del presidente. El ganador departamental, diputado supraestatal. Y el ganador de circunscripción especial, indígena, originario y campesino, por un voto un gana. Listo, y ahí termina el tema, digamos, de senadores, diputados, ¿no? Sí. Los únicos que van son los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Si van a balotaje, solo los dos. Entre el primero y el segundo. Y bajo la regla de que si no hay 50 más 1, la segunda opción, 40, respecto a 10 puntos el segundo. Pero si tampoco se llega a 40, igual van a segunda vuelta. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vaya, ve, no teníamos ese dato. Gracias por explicarnos un poco esto, Israel, porque es interesante ya cuando llegamos a la recta final de las elecciones. Así que para tomar en cuenta aquello, ¿no? Israel, ¿qué se espera después de estas elecciones? ¿Qué se proyecta más o menos en nuestro país? ¿Cómo ves tú, según tu análisis, qué vendría a suceder? Porque hay mucha gente que ya está temerosa de que haya un caos en nuestro país. Sí, indudablemente. Esta crisis multidimensional a la que nos ha llevado este gobierno de transición, que nos ha dejado una gran enseñanza, Roby, a cómo no se debe gobernar un país. Indudablemente el recuerdo que tendrá el pueblo boliviano de este gobierno transitorio serán los hechos de corrupción para enfrentar la pandemia, el desastre en materia educativa, ¿no?, quienes clausuraron el año, por ejemplo, y el manejo inadecuado de la gestión pública, más de 35 ministros en 10 meses. Creo que ya hoy día estamos estrenando 5 o 6 presidentes de yacimientos, sí. Es de corrupción en las empresas estatales. Entonces, esa es la memoria que va a tener el pueblo boliviano del gobierno de transición. Esta crisis debe ser resuelta, ¿no?, por el próximo gobierno que va a ser elegido legal, legítima y constitucionalmente en el país. En 5 años debe resolver primero el efecto de la reactivación económica, porque hoy no hay plata, ¿no? La pandemia, por supuesto, ha generado este tipo de crisis. Y el segundo elemento, cómo afrontar, ¿no?, la segunda fase de la pandemia respecto a la atención prioritaria con políticas de Estado a la salud. Economía, salud y lo que va a pasar también con la educación el siguiente año. El siguiente gobierno tiene que pensar muy bien a quién va a posesionar como autoridad en el Ministerio de Educación, porque nuestros niños, la educación de las futuras generaciones va a depender de las políticas que genere esa autoridad. Ojalá que no se equivoque como lo hizo este gobierno de transición de componer a un candidato presidencial perdedor
como ministro de Educación, que no supo hacer las cosas. Esperemos que el siguiente gobierno lo pueda resolver. Pero lo que queremos los bolivianos es reconstruir el poder político, pero también de manera pacífica, con tolerancia democrática, aceptando los resultados que vayan a generarse de aquí en adelante, después del día domingo, pero convivamos en paz, en democracia, porque todos, nuestro pueblo, debemos, ¿no?, pasar a la segunda fase de la pandemia en virtud a, por ejemplo, cómo se enfrenta la salud, mejorar nuestro sistema de salud, refinanciar, cambiar el presupuesto del Estado para que, el primer acuerdo político para que se priorice el tema de la salud, y cómo reactivamos económicamente, ¿no?, los efectos de la crisis generadas por la pandemia. Israel, ya para concluir, ¿será necesario un gran pacto político nacional en la nueva gestión del gobierno, por supuesto, para poder gobernar pacíficamente? Sí. ¿Se tendrá que hacer necesariamente? Indudablemente. Esos contratos políticos, esos acuerdos y pactos políticos, que no significa cuoteo de cargos, ¿no?, debe generarse en un elemento democrático. ¿No tendría que ir a ese tema? En absoluto. Ya hemos aprendido, ¿no?, de las democracias de los 90, ¿no?, cómo es que se pactaba y se cuoteaba cargos, Claro, ministerios. Hoy no, si van a entrar a un escenario de pactos y acuerdos políticos, deben hacerlo munidos de un principio democrático que viene después de dos efectos, de una crisis política que ha generado la renuncia a un presidente, inestabilidad, vacío de poder, una transición inadecuadamente manejada, crisis económica, crisis pandémica de salud sanitaria. Entonces yo creo que ya hemos aprendido lo suficiente como para poder reinventarnos en democracia y que esos acuerdos políticos estén en virtud a esa convicción democrática de nuestros futuros gobernantes, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, y gobiernen en paz, gobiernen para el pueblo. Ya la conflictividad, el odio, las diferencias políticas tienen que finalizar después del 18 de octubre, después de elegir un candidato presidencial. No puede el país vivir entre masistas y antimasistas. Eso debe acabar. Ya después de las elecciones se reconstruye el poder. Cualquier candidato que gane debe reconstruirse, debe convivirse, ¿no?, en el país en virtud de una tolerancia democrática, porque todos nos perjudicamos o todos nos beneficiamos, y eso debe priorizar el siguiente gobierno que gane las elecciones mediante el mandato popular. Israel, para concluir ya, aprovechando siempre que estás acá con nosotros, ¿qué fenómeno ocurre o por qué se ocurre este fenómeno? Ayer analizaba yo, y es todos contra uno. Sí, sí. Nunca, yo por lo menos nunca he visto este modo de hacer política, no sé cómo llamarlo, pero en todo lo que recuerde yo, nunca había visto que todos ataquen a un solo frente o a un solo partido. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Sí, yo creo que 14 años en la historia política del país, por lo menos reciente, se ha generado un gobierno, cambios importantes de transformaciones históricos, sociales, político-económicas, ¿no?, que les ha generado indudablemente un desgaste. La crisis política de noviembre de 2019 en el país ha generado quizás ese desencanto de la población, ¿no?, respecto a lo que vaya a ocurrir con la administración del poder político en Bolivia, ¿no? Entonces, de allí que esas dos corrientes, y que al parecer está así, esperemos que no, entre masistas y antimasistas, todos los demás, incluido las autoridades que en este momento ejercen transitoriamente el poder, cuyo único mandato debería ser garantizar de manera imparcial y transparente las elecciones, toman partido, ¿no? Pero ya no puede ser así. Ya creo que en el último tiempo, tras los 14 años, es un primer momento en el que todos contra uno, pero también son reglas democráticas y están en su derecho, ¿no? Cuestionar aquello en términos políticos quizá poco probable. Lo que sí es cuestionable que entre esa dualidad existan hechos de violencia, hechos de intolerancia democrática, insultos, acciones racistas. Eso es intolerable, eso no es concebible, ¿no? Y eso debe superarse necesariamente en este tiempo democrático. Esperemos que en el siguiente domingo, tras las elecciones, podamos reconstruir el poder político vía las urnas para recuperar nuestra dignidad democrática como bolivianos. Bien, Israel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo voy a comprometer a Israel que esté con nosotros después de las elecciones, para ver cómo se han llevado a cabo las elecciones y todo aquello que implica, pues, seguramente un nuevo gobierno. Bueno, no sabemos todavía qué es lo que venga a suceder. Muchísimas gracias, Israel. Será pues hasta otra oportunidad. Con el mayor agrado, estimado Roby, que gane la democracia. Muy buenos días. Bendiciones en sus hogares.